entonces este webinar ha sido preparado de manera muy especial para que ustedes puedan repensar vuestros negocios, ¿no? Ya sea que estén en estos momentos en la parte de formación académica o ya sea que estén laborando, ya estén trabajando en alguna empresa, siempre hay que tener en cuenta el tema de la creación de valor, ¿no? ¿Cómo hacemos para crear valor? Pero ese es un elemento que tenemos que conceptualizar e interiorizar muy bien para poder entender cómo vamos a desarrollar una estrategia para nuestra empresa, y en especial en este contexto. Y precisamente una de las cosas de las cuales les vengo a conversar es el contexto, porque de ahí partimos, es nuestro punto de inicio para poder hacer ese análisis. Miren estas noticias, ¿no? Casi 3 millones de MIPES desaparecieron en plena pandemia, Diario El Comercio, ¿no? Nos dice de qué otras maneras el COVID afectó a este rubro, ¿no? Uno de los sectores que obviamente se ha visto afectado por las medidas de distanciamiento social, de inamovilidad de las personas, precisamente las empresas, las MIPES, ¿no? Y por otro lado, gestión, por ejemplo, nos informa, más de 45.000 empresas dejaron de operar en el Perú a raíz del COVID, ¿no? Mientras tanto, en el año 2020 se crearon 235.000 empresas en otros rubros, ¿no? Seguramente, y eso es lo que veremos ahora. Es decir, hay muchas empresas que mueren, pero también hay otras empresas que se van a ir creando. Esto por la necesidad, ¿no? que demanda el mercado. Entonces, el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo exige precisamente enfrentar una serie de circunstancias, ¿no? Y miren, algunas de las empresas que en el año 2020 tuvieron que cerrar. Esta empresa de transporte Soyuz, muy conocida, que finalmente en pandemia tuvo que simplemente cerrar la empresa porque su negocio es precisamente implica transportar personas, y seguramente por la estrategia que manejaba, seguramente por su estructura de costos, no le ha permitido mantenerse vigente, ¿no? También Uber Eats, ¿no? Otra empresa que también dejó de operar. Seguramente alguno de ustedes también ha escuchado de las brujas de Cachiche, también dejó de operar. París, ¿no? Una tienda internacional, también dejó de operar en nuestro país, tuvo que abandonar nuestro país. Avianca también, una línea aérea en nuestro país, tuvo que salir, ¿no? Entonces, como verán, las empresas, muchas empresas se han visto afectadas y han tenido que cerrar el negocio. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y por qué tuvieron que cerrar el negocio, no? Y justamente acá van algunos datos. Miren, este reporte es de la Sala Situacional de COVID del Perú. Yo todavía recuerdo el 15 de marzo del año 2020, donde el presidente de la República envía su mensaje a la nación disponiendo precisamente la inamovilidad, ¿no? Como consecuencia del COVID. Y justamente ahí se presenta el inicio, digamos, de la pandemia. Y miren, esta es la curva de la cantidad de fallecidos que comenzaron a aparecer entre abril, mayo, junio, julio, ¿no? Y comenzó a bajar ya para finales de año, ¿no? Y luego en este año, en enero otra vez comenzó a aparecer la segunda ola, ¿no? En abril, en mayo otra vez, y nuevamente en estos meses está comenzando a caer el tema de COVID. Recuerden que también tenemos a cuestas una variante del COVID, tenemos también una posible tercera ola, y bueno, de alguna manera son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta para configurar, diseñar la estrategia que van a trabajar en su negocio. Y miren, también ustedes verán ahí en las cifras que nos da la sala situacional del Ministerio de Salud, que hay 199.000 fallecidos. ¿Ah? Voy a hacerle un poquito el zoom para que ustedes lo puedan ver con claridad, porque las cifras a veces se ven un poquito pequeñas. Son prácticamente 200.000 fallecidos. 9.17% de letalidad. Otra cifra importante, miren, el 63% de los fallecidos
son de sexo masculino, ¿no? Luego también ustedes pueden ver aquí, en esta información, cuáles han sido, qué rango de edad han sido los que han fallecido más, ¿no? Y verán aquí que son los adultos mayores, han fallecido 137.000, de los 199.000, 137.000 eran adultos mayores, 57.000 fueron adultos, jóvenes 2.400, niños 854 y adolescentes 321. Entonces, de alguna manera, nos configura más o menos cómo ha sido el grado de afectación del COVID-19 dentro de la población, y eso también tiene un impacto en la economía, tiene un impacto también en nuestros negocios, por supuesto. Y si vemos, como les decía, por rango de edad, haciendo una distribución entre el sexo femenino y masculino, obviamente se observa que es el sexo masculino, digamos, donde ha habido mayores muertes, inclusive en todos los rangos de edad, en todos los rangos de edad, ha sido el sexo masculino donde se han registrado mayor cantidad de fallecidos. Y cuando les hablo de estas cifras, de lo que yo les estoy hablando es de los riesgos. Y los riesgos, como este, que es un riesgo que no hemos podido prever, normalmente los negocios no tienen en cuenta los riesgos. Cada vez que nosotros diseñamos una estrategia, cada vez que nosotros en nuestro negocio incorporamos, hacemos planificación estratégica, no incorporamos elementos de riesgo. Y las pocas empresas que incorporan elementos de riesgo tampoco han previsto, y nadie lo ha previsto, la aparición del COVID-19, ¿no? Y el impacto que podría tener en nuestro negocio. Es por eso que muchas empresas, como han visto en las cifras anteriores, han tenido que cerrar. Y ahora veremos algunos otros elementos que también han llevado a que estas empresas no puedan soportar más tiempo sin operar, ¿no? Miren también, otros elementos, no solamente es lo que ocurre en el país, yo sé que el tema de COVID ha sido mundial, pero cuando le damos esa mirada que les acabo de mostrar es una mirada país, ¿no? Pero también hay un contexto internacional. Cuando ustedes hagan análisis estratégico, hagan su planificación estratégica, tienen que tener en cuenta el entorno, no solamente el entorno interno del país, sino también el entorno externo. Cómo se está desenvolviendo, digamos, las economías. ¿Cuáles son los elementos clave que podrían afectar tu negocio? Y hay un insumo que es clave en la economía mundial, que es el petróleo, ¿no? Con el petróleo nos movilizamos, los vehículos entenderán, operan a combustible, y alguno dirá, sí, pero en mi negocio no uso mucho combustible. No usarás mucho combustible, pero termina afectando el tema logístico, ¿no? La distribución, el hecho de que te lleguen las mercaderías, el hecho de que distribuyas tus mercaderías, el hecho que te va a afectar. Los mismos insumos seguramente suben o bajan de precio. Entonces, a nivel internacional, miren la fluctuación que ha habido en términos del precio del dólar por barril de petróleo, la fluctuación que ha habido por diferentes efectos que ha habido, ¿no? En abril 2015, Irán vuelve al mercado internacional. En enero de 2016 hay un exceso de oferta debido al auge del fracking en Estados Unidos y por lo tanto hay una baja. En noviembre de 2016, de ese mismo año, el primer acuerdo entre la OPEP y Rusia para reducir la producción. Luego, en noviembre de 2017, una nueva prórroga del año del acuerdo de la OPEP, ¿no? Comienza a incrementar el precio del dólar. En mayo del 2018, Donald Trump decide recuperar las sanciones al régimen de Irán, ¿no? Luego, en enero del 2020, la guerra de precios impulsada por Arabia Saudita, y en septiembre de 2019, Arabia Saudita obviamente interrumpe la mitad de su producción del crudo tras ataques de drones, y ahí se cae el precio del dólar, justo del petróleo, en julio del 2020, y la OPEP acuerda controlar las cuotas de producción, y justamente en julio de este año, del 2021, OPEP logra llegar para aumentar la producción, ¿no? Entonces, estas fluctuaciones digamos, de los precios por barril del petróleo, por supuesto que afectan a un país. Claro, en el caso del Perú, tenemos un fondo de estabilización que nos permite de alguna manera moderar esa fluctuación, aunque últimamente no nos ha ayudado mucho porque ha habido otros factores que luego revisaremos que han afectado obviamente la economía del país y la economía de los negocios, ¿no?
Otras cifras interesantes que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. Miren, voy a hacerles zoom para que ustedes lo vean un poquito mejor. A ver, acá, miren. Lima Metropolitana, empleo adecuado y subempleo en millones de personas. Si ustedes se dan cuenta, la distribución del empleo que hay en Lima Metropolitana nada más, hasta antes de la pandemia, y estamos hablando en enero de 2019, en septiembre de 2019, y acá ya nos agarró la pandemia, ¿no? Como verán, el empleo adecuado, que es la línea roja, está muy por encima del subempleo, ¿no? Y el subempleo obviamente inclusive tiene que ver mucho con, está relacionada o tiene un impacto con la informalidad, ¿no? Llega la pandemia y obviamente ambos tipos de empleo se van al suelo, ¿no? Disminuye significativamente. Pero luego se comienza a recuperar ese empleo. Pero es el empleo, el subempleo, el que se recupera con mayor velocidad, ¿no? Inclusive se incrementa un poquito en mayores niveles de los que había hasta antes de la pandemia, y el que no se recupera totalmente es el empleo adecuado. Por obvias razones, el empleo adecuado está por debajo de los niveles que habían hasta antes de la pandemia, siendo que en la actualidad tanto el subempleo como el empleo adecuado están en niveles similares. Y alguno dirá, pero está bien, ¿y eso qué tiene que ver? En la medida que las personas trabajen y que tengan un empleo adecuado, van a poder consumir. Y si consumen, a nuestros negocios le van a poder adquirir, ¿no? Van a poder adquirir los bienes y servicios que nosotros producimos desde nuestros negocios. Entonces es importante, por supuesto, el empleo, porque finalmente son nuestros clientes, los trabajadores son nuestros clientes, porque si no hay trabajadores, ellos no consumen. Otro elemento también que tenemos que tener en cuenta son los depósitos a la vista y ahorro de las familias. Miren, qué interesante cifra. Lo de rojo son los depósitos a la vista y lo de plomo son los depósitos en ahorro. Hasta antes de la pandemia, los depósitos a la vista estaban por debajo digamos, de cero, y en cambio los depósitos en ahorro, bueno, hasta antes de la pandemia estaban en un nivel más o menos, tenían una variación, digamos, positiva, ¿no? Estaban incrementándose en términos de variación anual. Llega la pandemia y justamente como una reacción de la ciudadanía, de la población, para poderse cubrirse de la pandemia, restringió sus adquisiciones, o sea, evitó comprar. Y lo que hizo fue comenzar a ahorrar. Es una reacción natural. Y si deja de comprar y comienza a ahorrar, ¿qué es lo que sucede? Los negocios dejan de vender porque las personas dejan de comprar. ¿No es así? Entonces, justamente este gráfico les demuestra eso, que los depósitos a la vista se incrementaron justamente durante la época de la pandemia, ha comenzado a reducirse porque se ha comenzado a recuperar un poco el consumo, y los depósitos en ahorro también, los que son sostenibles, se han mantenido, se han incrementado, pero se están manteniendo a la fecha, ¿no? Están creciendo, porque recuerden que esto es la variación porcentual. Muy bien, ¿y eso qué significa? De alguna manera, la gente que estaba ahorrando, el ahorro corriente, ya está comenzando a dejar de ahorrar y está comenzando a gastar. No obstante, los que tenían sus depósitos en ahorro, digamos, a largo plazo, ese grupo todavía se está manteniendo, se ha incrementado y se está manteniendo, se está cubriendo, se está coberturando por alguna contingencia que pueda ocurrir, teniendo en cuenta el contexto económico, social, político que se pueda presentar, ¿no? También quiero que tengan en cuenta, como parte de este contexto, las expectativas de la inflación y el tipo de cambio a 12 meses, ¿no? Entre el 2018 y 2021. Miren, la línea azulita es la inflación a 12 meses y la naranja es el tipo de cambio a 12 meses. Y como podrán observar, hasta antes de la pandemia, la inflación se había incrementado ligeramente, bueno, y obviamente hasta la llegada de la pandemia cayó. Pero después se ha comenzado a incrementar la inflación, el precio, digamos, de los bienes y servicios, ¿no? Y el tipo de cambio, que antes estaba bajo, poco a poco ha estado subiendo y progresivamente, en especial en el último año, en este año, se ha disparado el tipo de cambio. Como ustedes saben, ahora el tipo de cambio antes estaba alrededor de los
3.5, 3.4, ahora está en 4.1 el tipo de cambio. Entonces, si nosotros consideramos este gráfico, como verán, la inflación tiene una relación con el tipo de cambio. En la medida que el tipo de cambio se incremente, obviamente la inflación también se va a incrementar. Y eso tiene que ver con la estructura de costos que puedan tener las empresas, por supuesto, ¿no? Y obviamente, justamente hoy día les comento, estaba viendo un tema de la adquisición de algunos servidores, ¿no? Unos servidores de equipos de cómputo. Y lo que ha pasado es que, por ejemplo, hasta hace 3 meses, cuando hicimos una cotización de unos servidores, costaban X monto, ¿ya? Y ahora cuando ya estamos por comprar los servidores, no solo se ha duplicado, casi hasta se ha triplicado. Y uno dice, pero si el tipo de cambio no se ha incrementado en esa proporción. Pero obviamente el tema del riesgo que pueda tener los negocios en el país y todo eso ha hecho que los proveedores incrementen, en especial en un tema tecnológico, el precio de los equipos, ¿no? Aparte, con la demanda que también ha habido en el mercado sobre los equipos. En este contexto también de pandemia, como ustedes saben, se ha privilegiado el trabajo remoto. Y hoy en día, si tú le preguntas a un ciudadano, a un trabajador en todo caso, ¿cuál es su preferencia respecto al trabajo remoto? ¿Cómo le gustaría trabajar? Porque antes era un trabajo 100% presencial, prácticamente todos trabajaban presencialmente. El trabajo remoto no estaba bien visto, no estaba implementado, las personas no estaban acostumbradas a hacer trabajo remoto. Sin embargo, justamente esta información de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado nos dicen que más o menos les gustaría hacer trabajo remoto un día al 4% de los trabajadores encuestados. Les gustaría hacer trabajo remoto 2 días al 15% de los trabajadores. 3 días a la semana al 31% de los trabajadores. 4 días a la semana al 15% de los trabajadores. 5 días a la semana al 14% de los trabajadores. 6 días a la semana el 10% de los trabajadores. Ninguno el 11%. Entonces, esta imagen lo que nos refleja es que una vez que los trabajadores han experimentado el trabajo remoto, han visto de que es posible, es viable, es factible efectuar un trabajo remoto. Y por lo tanto, las empresas también la están pensando. Dicen, bueno, mira, estamos haciendo trabajo remoto y el tema funciona. Han tenido que implementar muchas soluciones, los trabajadores han tenido que tener una velocidad de internet más barato, un servicio de internet mucho más, digamos, con mayor velocidad. Han tenido de repente que acondicionar su casa, su departamento, instalar una oficina en casa, dotarse de equipos de cómputo, pero ya están haciendo trabajo remoto. Y algunos ya se sienten cómodos haciendo trabajo remoto, ya se han acostumbrado. Las empresas han reducido de alguna manera los costos de alquiler de oficinas, de espacios, y algunos costos que tenían asociados, ¿no? Con el hecho de tener personal trabajando en un determinado local. No digo que todas las empresas puedan hacer trabajo remoto, pero obviamente sí existe un bloque importante que sí lo puede hacer. Y eso también te configura, te va configurando cómo es que el trabajador, cuál va a ser su ubicación, cuál va a ser su lugar de trabajo. Y por lo tanto, cómo va a ser de alguna manera el tránsito, ¿no? Porque también tiene este trabajo remoto un impacto en una menor demanda de vehículos, en el sentido de que ya no te vas a transportar tanto, ¿no? Y si ustedes preguntan, hacen una pregunta clave, y esto es una encuesta que también se ha efectuado, respecto de cuán seguro y confiados te sientes al comprar en línea, aplicación o por teléfono. Miren, las cifras son muy interesantes, ¿no? Un ratito, se me fue acá están, miren. Se entrevistaron a 525 personas y los resultados han sido interesantes, ¿no? Nos dicen que el 14% se siente muy seguro de realizar sus compras por internet, en tanto que el 41% se siente seguro, confiado. Y un 33% se siente algo seguro, algo confiado.
Además, un 12% dice, no me siento nada seguro, nada confiado. Les cuento que estas cifras han cambiado. Si nosotros hacíamos esta pregunta hasta antes de la pandemia inclusive, obviamente la cantidad que se sentía muy seguro, seguro y confiado, ni siquiera superaba el 15%, 20%. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día ya el 55% se siente muy seguro, o seguro y confiado, en realizar sus compras de Internet. Entonces, esto también nos lleva a pensar, ¿y qué es lo que está ocurriendo en el mercado, no? O sea, ya no solamente la gente está acostumbrada a realizar una compra presencial, sino también ya se ha acostumbrado a hacer compras en línea. Muy bien, entonces, sigamos viendo cifras, ¿ya? Sigamos viendo cifras. Si nosotros vemos cómo es que han variado las compras por Internet, miren, al 2021 existen 7.1 millones de compradores por Internet, cosa que no nos imaginamos hasta antes de la pandemia, ¿no? Nosotros decíamos que la penetración de las compras por Internet se iba a incrementar, pero no a esta velocidad, ¿no? Y eso representa el 50% de la población adulta del Perú, urbano entre 18 y 70 años, de los niveles socioeconómicos ABCD. Y los tipos de compras, miren, 75% de las compras en páginas web, 46% en aplicaciones, en apps, 38% en redes sociales. Y además, los dispositivos más usados, 61% en smartphones, 60% en PCs o laptops, 14% en tablets. Claro, ustedes dirán, no suma el 100%, claro. Hay personas que usan su smartphone, usan su laptop, usan su tablet, ¿no? Y aparecen en todas esas cifras al mismo tiempo. Ahora, si nos vemos y observamos cuáles han sido las categorías más compradas a través de estos mecanismos, alimentación, claro, por la inamovilidad ya no vas mucho a los restaurantes, pides el delivery, la moda también, se han presentado muchas ofertas de repente en el mercado, cuidado personal, equipamiento de hogar, ahora estás en casa y que lo comienzas a equipar, lo comienzas digamos, a dotarlo de equipos de cómputo, de insumos que van a ser necesarios para tu trabajo en tu lugar de trabajo, y tu lugar de trabajo ahora es el hogar, ¿no es así? Luego, otro tema, el despacho, el empaque y detalles de las marcas. El 43% le avisaron cuando su pedido ya estaba cerca del domicilio. Información al usuario, ¿no? 22% le dieron un descuento para su próxima compra. Miren, o sea, ya no solamente es que compres por Internet, sino también recibes algunos beneficios por comprar por Internet. 35% compró con delivery gratis. 21% le enviaron un regalo por su compra. 27% de su pedido vino en un empaque amigable con el medio ambiente. Esto es importantísimo porque inclusive hoy tenemos una ley del uso de plástico. 16% incluyeron una tarjeta de agradecimiento con su nombre. Entonces, miren aquellos aspectos que están comenzando, diríamos, costumbres, diría yo, que están cambiando en nuestros clientes, ¿ya? Finalmente, en los temas, por ejemplo, de banca digital, que es el mecanismo a través del cual nosotros hacemos nuestras transacciones. Y si nosotros hacemos una venta, las hacemos hoy en día a través de la banca digital, por ejemplo, ¿no? Y justamente al año 2021 se estiman 6 millones de usuarios de la banca digital en el Perú urbano, de 18 a 20 años en los niveles socioeconómicos ABCD, ¿no? El uso habitual de esos canales digitales, ¿cuáles son? 69% banca móvil, por el aplicativo. 65% banca por internet. Y 56% billetera móvil, los aplicativos para transferir dinero con el número de celular, ¿no? Ya conocen estos aplicativos que son muy, muy usados, ¿no? Entonces, un ratito que se me fue. Allá, acá está. Muy bien, entonces, el consumidor peruano, nos comentan aquí, de una encuesta realizada, son adultos de 18 a 70 años del Perú urbano. Las expectativas son que el 46% tiene intención de equipar su hogar y un 17% de hacer alguna mejora o ampliación en su vivienda, ¿no? Y esto es un poco para que vayan viendo el mercado, ¿no? 49% estudiará y tienen más interés en cursos sueltos o carreras profesionales. O sea, hay un interés, estás en casa, ya no pierdes mucho tiempo en movilizarte, tienes más tiempo por estudiar. 21% contrataría algún seguro o producto financiero.
43% tiene pensado iniciar un emprendimiento o negocio propio en el año 2021. O sea, hay la expectativa de poder iniciar un negocio, en especial en ese contexto donde ya no necesitas tener una oficina, porque la oficina puede ser tu casa, ¿no? Y desde tu casa puedes vender. 40% piensan aumentar más sus gastos este 2021 en rubros como productos de farmacia, servicios básicos como luz y agua. Y es cierto, desde que estás en tu casa trabajando, los servicios se han incrementado, el consumo de servicios se ha incrementado. El 85% realizará compras en centros comerciales o lo harán presencialmente. Y bueno, y sobre las valoraciones, el 69% quiere una atención especial, el 71% espera campañas, días donde hay descuentos importantes, el 94% valora más su hogar, ahora que pasa más tiempo en el hogar, ¿no? Antes casi todo el día te ibas al trabajo, y si a eso le sumabas los tiempos de transportes era más complicado. El 34% valora más que antes de la pandemia la atención personalizada, 42% valora más las promociones ahora en comparación con antes de la pandemia, y el 91% considera que su vivienda necesita mejoras para sentirse más cómodo, esto es, para poder realizar su trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy comentando, les estoy contando, es para que ustedes piensen cómo es que los hábitos, las costumbres, las preferencias de nuestros clientes están cambiando. Y miren, esta información, ya viendo el espectro mundial, esta es información de una revista muy interesante que a mí siempre me encanta, es una revista mexicana, La Última Milla Empoderada, ¿no? Nos dice, la tendencia en el mercado ha sido dirigida hacia la digitalización de los procesos e incluso las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, es decir, las empresas están digitalizando sus procesos de modo tal que ahora todo es digital, ya el papelito o el trámite presencial está desapareciendo, ¿no? Y están comenzando a aplicar inteligencia de negocios, inteligencia artificial para poder realizar sus actividades comerciales. Y cuando hablamos de la última milla, quiero que entiendan la última milla en el último tramo de la cadena de distribución donde ustedes, por ejemplo, le entregan el bien o servicio a vuestro cliente. Esa última milla, ese último tramo para poder entregar el bien o servicio, justamente hay un estudio donde dice que la red logística típica, sin adentrarse en alguna industria en particular, el costo logístico sobre la estructura de costos de un artículo puede rondar entre un 5 y 8%, es el costo de logística. Pero en el e-commerce se eleva hasta un 18 y 22%. O sea, cuando estamos en comercio electrónico, miren cómo es que la estructura de costos puede incrementarse, ¿no? Y me refiero al costo logístico. Pero si se considera solo el costo total de transporte, ese costo logístico representa el 50% o un poco más del total del costo de transporte. Entonces, los costos logísticos con el e-commerce, obviamente, configuran una nueva estructura. Es decir, cuando tú realizas el costeo de tu negocio, de los elementos que conforman tu negocio, es que ustedes tienen que tener en cuenta precisamente cuánto es que está significando el costo de logístico en el costo total del producto. Y en este contexto de pandemia, ¿no? Y que los negocios de un momento a otro tienen que volver a operar, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? ¿No? Y justamente nos dicen, hay que movilizar el equipo encargado de restablecer las operaciones. Otra vez, tienes que volver a poner en marcha el negocio si es que estuvo parado, ¿no? Y revisen el impacto de las reglas operativas establecidas en las respuestas utilizando datos, métricas, rendimiento y respuestas cualitativas. Y esto es importantísimo. Muchos negocios no miden. Muchos negocios nomás actúan por la experiencia, por la expertise. Y por otro lado, una vez que ya has movilizado y has hecho ese análisis, vas a tener que buscar y captar las oportunidades para responder las demandas desatendidas. ¿Y a qué me refiero? Como les he pintado cómo es el perfil del cliente peruano, cómo es que están cambiando sus costumbres, ustedes tienen que comenzar a ver, y su negocio no puede seguir mirando la misma línea de trabajo como lo estuvo haciendo hasta antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque les acabo de mostrar que nuestros clientes han cambiado.
sus preferencias han cambiado y por lo tanto el valor que nosotros entregamos a nuestros clientes también ha cambiado, ¿no? Ha cambiado ese valor. Y lo que ustedes tienen que hacer es ser lo suficientemente hábiles para poder captar esas oportunidades, esas nuevas oportunidades y responder precisamente a esas nuevas demandas desatendidas, así como proveedores y clientes vulnerables, y anticipar las dificultades para establecer operaciones con jugadores existentes, nos dicen, ¿no? Y además hay que analizar, miren, hay que analizar continuamente cómo va el negocio y cómo va el mercado, ¿no? Y justamente ahí nos dice, analiza la próxima ola de escenarios, tercera ola del COVID, ¿no? Lo próximo que se nos viene, la gente va a seguir haciendo trabajo remoto, ya les acabo de mostrar las cifras, ¿no? Y previamente nos dice, basada en datos más recientes, hay que estar olfateando cómo va el mercado, ¿no? ¿Qué productos se están demandando, ¿no? Y tengo que modificar mi negocio, tengo que irlo ajustando. ¿Para qué? Para generar ese valor, para ir capturando ese valor que quiero entregarle a mi cliente, ¿no? Y en consecuencia, en base a ese análisis voy a configurar nuevos modelos de oferta y demanda y voy a adaptarme, digamos, a la nueva red de distribución, a la nueva red logística, a la nueva red, digamos, de los flujos de los productos que se están desarrollando con nuevos protocolos que sean necesarios, ¿no? Y justamente en esta revista hay una frase que a mí me encantó, y por eso la transcribo en este párrafo, en esta lámina, y dice, en ese sentido, la nueva normalidad, la que estamos viviendo ya hoy, tomará rumbo hacia la construcción de redes de suministro. Miren, ¿eh? Y no precisamente cadenas, es decir, cadenas de suministro, olvidando su estructura rígida, ¿no? O sea, el negocio que antes la cadena de suministro era ya determinada, ya era rígida, ya uno sabía cómo tenía que ir. Ahora se está buscando una capacidad de adaptabilidad a los cambios que se presentan. ¿Por qué? Porque hoy en día ya sabemos que lo que se nos viene es cambiando. Lo único permanente en el futuro va a ser el cambio. Entonces tú tienes que ser capaz de poderte adaptar de manera continua. Y el tema de gestión de riesgo, que es lo que les he comentado, ahora en nuestro negocio tenemos que incorporar el componente de riesgo de nuestra cadena de suministro, de supply chain, va a estar al frente por muchos años, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa en términos reales? Necesitamos que nuestro negocio sea capaz de adaptarse a los cambios. Uno, la pregunta es, ¿cómo nos adaptamos a los cambios? ¿Cómo hacemos para que nuestro negocio sea flexible? Tenemos que implementar procesos, porque trabajar por procesos implica que tú seas capaz, uno, de tener procesos ordenados e identificados. Dos, y que luego demostraré, que tus procesos van a aportar a generar valor para tu cliente. Tres, que vas a poder medir tus procesos con indicadores. Y si tú tienes datos que te van a permitir medir los indicadores, luego vas a poder mejorar tus procesos, hacer análisis y ver en qué puedes optimizar. Y eso hace que el negocio tenga la capacidad que estamos viviendo aquí, que es la capacidad de adaptarse. Si algo comienza a ocurrir, ajusta sus procesos. Pero no los ajustas porque crees, piensas, se te ocurrió, escuchaste, no. En base a evidencia, en base a datos, en base a información. Es por eso que los procesos son importantes. Y es que los procesos te permiten precisamente medir, porque si a veces un negocio no tiene procesos y dice, ya, vamos a hacer indicadores, vamos a medir. La pregunta es, ¿qué cosa vas a medir si no tienes procesos? Ah, no, voy a medir la rentabilidad. Está bien, puedes medir la rentabilidad, pero no estás viendo cómo está operando tu negocio. Otro elemento adicional que les quiero comentar, miren, de acuerdo a Standard & Poor's 500, el Market Value, el valor del mercado, de las empresas, si ustedes se preguntan, ¿cuánto es que valen las empresas o por qué valen las empresas? ¿Qué es aquello que se toma en cuenta cuando se valoriza una empresa? Es más, si una empresa quiere comprar otra empresa, ¿qué es lo que valoriza? ¿Qué es lo que vale más en una empresa? Miren, en los años 75, voy a hacer un poquito más el zoom para que lo puedan ver mejor, ¿ya? En los años 75, el 83% del valor de una empresa lo representaban los activos tangibles, las maquinarias, el local, o sea, todo lo que era tangible y se podía cuantificar representaba el 83% del valor de la empresa. Y solo el 17% correspondía a los activos intangibles, ¿no?
Poco a poco, ya en el año 85, los intangibles representaban el 32% del valor de una empresa. En el 95 se incrementa al 68%, ya se duplicó el valor de los intangibles. En el 2005 representaba el 80%, el 2015 el 84%, y en el 2020 representa el 90% del valor de una empresa. En otras palabras, lo que les quiero decir es, el valor de una empresa está en los activos intangibles. ¿Y qué cosas son los activos intangibles? Es el know-how. ¿Y dónde está el know-how? El cómo haces las cosas. Información, clientes, todo el know-how que tengas para la productividad, para tu cadena logística. Y la pregunta que yo les hago, ¿dónde se traduce el activo intangible finalmente? La respuesta es en los procesos. Porque todo tu conocimiento, si es que no lo has aterrizado en procesos, termina siendo ese activo intangible de cómo operas, cuán eficiente eres al optimizar tus costos, cuán eficiente, eficaz eres al momento de producir un bien o servicio. Todo ese proceso tiene que estar documentado en tus procesos. Por lo tanto, cuando hablamos de activos intangibles, en realidad estamos hablando que todo ese know-how que está basado en procesos representan el 90% del valor de la empresa. De ahí la importancia que les comento de poder trabajar por procesos, ¿no? Muy bien. Y aquí les muestro algunas cifras más, miren. Estas son cifras de enero del INEI. Y lo que nos dicen es lo siguiente, miren, ¿eh? Vamos a colocar ya. Entonces, miren lo que nos dicen estas cifras. Nos dicen, en el Perú la productividad laboral relativa por tamaño de empresa en el año 2017, es decir, ¿cuál es el nivel de productividad laboral de una empresa en función a su tamaño? Y cuando estamos hablando en función a su tamaño, estamos hablando en realidad de cuán productiva es una empresa en la medida de cuán eficiente es una empresa para usar sus recursos humanos, materiales, tiempo, etc. Cuán productivo es. Y cuando se hace un cálculo, y detrás de esto hay toda una metodología, les cuento que tiene el INEI, ustedes pueden buscar el documento del INEI sobre el tema de productividad laboral, es muy interesante el documento, y nos dice que las empresas grandes tienen un 100% de productividad. En cambio, las empresas medianas tienen un 34% de productividad. Las empresas pequeñas un 18% de productividad. Una microempresa un 5.2%. ¿Y eso qué significa? En la medida que tú seas una empresa cada vez más pequeña, la productividad laboral se reduce. No eres tan eficiente. Tienes demasiados desperdicios. Les aseguro que no trabajas por procesos. No trabajas con indicadores. Entonces, las empresas pequeñas, las microempresas, las empresas pequeñas, tienen una baja productividad y eso implica que no puedas tener un margen adecuado que luego te permita en una circunstancia de riesgo tener las suficientes espaldas financieras para poder enfrentar una situación como ha sido el caso del COVID, ¿no? Y miren cuál es la distribución, si nosotros vemos, está bien, uno dice, muy bien, las microempresas son poco eficientes, las pequeñas empresas también son poco eficientes y por lo tanto hay poca productividad laboral. Pero veamos el tamaño, ¿cuál es la distribución? Ay, perdónenme, ¿cuál es la distribución de estas empresas en el mercado peruano? Miren, el 96% de las empresas formales, de las microempresas formales, son microempresas formales, el 96% son microempresas formales. Y solo el 3.4% son pequeñas, el 0.1% son medianas y el 0.4% son grandes en términos de cantidad, ¿no? Y estas son cifras del Ministerio de Producción, ¿eh? Entonces, eso les da una mirada clarísima de que nuestros ojos tienen que voltear a mirar a las microempresas, a las pequeñas empresas, a las bueno, y sobre todo las microempresas que son un montón, son varias, claro. Una cosa es medirlas por cantidad, ¿no? Y otra cosa es por volumen de operaciones que te movilizan, ¿no? Habrá pocas grandes, pero las grandes también te movilizan un gran volumen de bienes y servicios.
Entonces, en este punto, como ya hemos visto cómo está el mercado, hemos visto cómo están las empresas, hemos visto el contexto internacional, algunas cifras importantes que podrían darnos algunos datos de cómo está el mercado y a qué escenario nos enfrentamos como empresa, tenemos que diseñar una estrategia, ¿no? Tenemos que ver cómo desarrollamos una estrategia que nos permita posicionar a nuestro negocio. Y precisamente Michael Porter nos dice, la estrategia consiste en diferenciarse de la competencia, mas no se trata de ser el mejor en lo que haces, sino ser diferente en lo que haces. Y hoy en día, el tema del COVID, la aparición del COVID, precisamente ha puesto en relevancia eso. Ahora se han creado un montón de negocios, cada uno de ellos se está diferenciando. O sea, pueden vender lo mismo, pero uno se diferencia porque te está entregando un valor diferente al de la otra empresa. O sea, ahí ya se incorpora este componente que les digo del valor. Y justamente Porter nos plantea la cadena de valor, ¿no? Que es una herramienta muy útil, ¿no? Donde básicamente nos dice, mira, para poder determinar cuál es el margen que te está generando tu empresa, tienes que identificar tus actividades de soporte, infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico, compras, que son las que soportan tu negocio, las actividades principales de tu negocio, el core business, ¿no? Entonces, las actividades de soporte te soportan el core business. ¿Y cuáles son las actividades del core business? Son las actividades primarias, que son las actividades que son las que entregan valor a tus clientes. Y estamos hablando de la logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas y servicio. Y aunque no lo crean, esta cadena de valor al final aterriza en un mapa de procesos. Es decir, para poder operativizar esta cadena de valor que finalmente tú defines a partir de esta cadena de valor, es una herramienta para poder luego trabajar tu estrategia, porque hay negocios donde de repente la generación de valor se da en la logística de entrada. Hay otros negocios de repente en marketing y ventas está el mayor valor. O de repente está en el servicio de postventa, ¿no? Depende. Ahí donde está generando el valor, ahí es donde le tienes que poner más énfasis. De repente, hasta antes de la pandemia, donde generaba valor era en operaciones. Pero ya con la pandemia y esta nueva cadena de distribución de los bienes y servicios que ya no es presencial, tu valor ya pasó a ser el servicio. Entonces, tenemos que aprender a usar estas herramientas, por ejemplo, como la cadena de valor de Porter, de modo tal que ustedes van a ser capaces de poder hacer un adecuado análisis de su negocio. Y esto implica romper paradigmas, ¿no? Y romper paradigmas así como la imagen que están viendo, ¿no? Un personaje cavernícola le dice a otro, oye, mira, he descubierto la rueda, ¿no? Y otro que está usando una rueda cuadriculada, por así decirlo, le dice, no, 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 gracias, le dice, estamos ocupados, no molestes, ¿no? No molestes. Y entonces, claro, si en una empresa le dices, oye, voy a trabajar por procesos, mira, tengo una nueva herramienta muy interesante, y el directivo, el empresario, los trabajadores te miran y te dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros ya venimos trabajando bien, como está funcionando, no cambies nada en el negocio, estamos bien, ¿no? Pero te estás dando la oportunidad, estás perdiéndote en realidad la oportunidad de poder usar una herramienta que te va a ayudar a hacer las cosas mucho más rápido, de manera más eficiente. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, en este momento que estamos viviendo, ¿en qué momento debo cambiar mi estrategia? ¿Conoces? La pregunta que les hacemos a alguno de ellos es, ¿conoces la estrategia de tu negocio? ¿Cómo cambia mi cadena de valor con la presencia de COVID, ¿no? O sea, como les he dicho ahorita en la cadena de valor de Porter, de repente antes mis operaciones era lo que generaba mayor valor. No, ahora de repente es el servicio postventa, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu estrategia, ¿no? ¿Qué elementos debo tomar en cuenta en mi cadena de valor? Son preguntas que nos tenemos que hacer y responder y tener la suficiente capacidad de reacción para poder adoptar una nueva medida, una nueva estrategia para seguir dándole vida a mi negocio y seguir generando valor para mis clientes. Generándole valor al cliente que ha cambiado sus necesidades, ha cambiado sus expectativas. Entonces, si quiero responder a esa pregunta, ¿en qué momento cambiar la estrategia? Muchas empresas, como ya les he mostrado al inicio inclusive, ustedes pueden tener costos fijos y pueden tener costos variables. Y tienen sus ventas, ¿no? Acá tienen sus ventas. Obviamente las ventas, el valor, el costo de vuestro producto tiene que ser superior al costo variable y al costo fijo. Y la diferencia entre el valor de la venta
y vuestros costos es lo que le llamamos la utilidad. Y esa es la utilidad que estamos buscando, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ocurre esto? Es decir, tus ventas terminan siendo menos que la suma de tus costos fijos y variables. Automáticamente estás generando pérdida. Una de dos, o cierras la empresa o cambias de estrategia. Así de sencillo. Justamente, y han visto que inclusive cuando apareció la pandemia, hubieron algunos negocios que inmediatamente reaccionaron y cambiaron sus negocios, ¿no? Su modelo de negocio, por lo menos para subsistir durante ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, si yo quiero tener en cuenta que tengo que cambiar mi estrategia, una de las herramientas, por ejemplo, para cambiar mi estrategia, es la herramienta del Balance Scorecard. Es una de las mejores herramientas bajo las 4 perspectivas. Realizar un análisis desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva del cliente, de los procesos, del aprendizaje, les va a permitir diseñar una estrategia muy sencilla que además es fácil de entender por los trabajadores, fácil de entender por la plana directiva, fácil de entender por vuestros stakeholders, vuestros proveedores, de modo tal que a todos les queda clarísimo cómo es que van a implementar la nueva estrategia para enfrentar esa nueva situación, ¿no? Y por lo tanto, hay que evaluar cómo cambia vuestra cadena de valor, ¿no? Ante la presencia de COVID, ¿no? ¿Qué parte del negocio es que va a entregar el valor para mi cliente? Y esto se va a traducir, como les digo, en un tema de procesos. ¿Cómo voy a estructurar mi mapa de procesos dentro de la organización? ¿Cuáles son los procesos que le voy a dar más recursos, mayor importancia? ¿Dónde es que me tengo que enfocar? Entonces yo tengo que ser capaz de poder usar esta herramienta para poder evaluar cómo es que mi cadena de valor cambia, ¿no? En un contexto de COVID-19, ¿no? Y hay que aprender a usar esta herramienta precisamente porque nos permite ordenarnos. Si alguno de ustedes es empresario, tienen que aprender a usar alguna de estas herramientas para poder luego aterrizar en procesos, y son los procesos, trabajar por procesos lo que les va a dar precisamente esta capacidad, en primer lugar, flexible que pueda tener la empresa para poderse adaptar a los cambios, y esta capacidad para poder ser mucho más eficiente, reducir tus costos, optimizar tus costos y enfocarte en generar el valor al nuevo cliente que tienes de puerta al post-COVID de repente, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son aquellos elementos que deberías de tener en cuenta en esta cadena de valor? Una de las cosas que ya tenemos que incorporar en nuestros negocios es la gestión del riesgo. Y para trabajar y gestionar el riesgo, tú tienes que basar en procesos. Tienes que tener procesos que gestionen el riesgo. Es más, hay un sistema de gestión basado en riesgo. Luego también hay que satisfacer las nuevas demandas de la población. ¿Y eso qué implica? La innovación. La innovación en el diseño de tu estrategia, la innovación en tus procesos, la innovación en tus productos, de modo tal que vas a satisfacer esas nuevas demandas y necesidades de tus usuarios. ¿Qué más necesitas tomar en cuenta? Incrementar las eficiencias de tus procesos internos. Tienes que ser más eficiente, de modo tal que tus costos fijos o variables los puedas ir reduciendo en la medida que se pueda. Y eso se logra en la medida que tú puedas ser más eficiente en tus procesos. ¿Cómo puedes simplificar tus procesos? ¿Cómo puedes optimizar tus procesos? ¿Cuánto ahorro te van a generar en la medida en que tus procesos estén bien implementaditos con indicadores y cada vez estés haciendo mejora continua de tus procesos? Y eso te va a dar la sostenibilidad de tu negocio. Entonces, esta es la fórmula para que tu negocio sea sostenible y genere valor para tu cliente, y tu cliente, que como les he comentado, es un nuevo cliente en realidad después de la aparición del COVID, ¿no? Y todos estos elementos que les estoy comentando que deberíamos de tener en cuenta para este nuevo contexto, todos ellos se basan en procesos. Y hay muchos negocios que no se han dado cuenta. Son los procesos los que precisamente te van a dar esa capacidad, ese know-how, y que además es lo que vale más en tu empresa, es el know-how que te va a dar esa sostenibilidad en el tiempo para subsistir, inclusive si mañana se presenta otro riesgo. No será el COVID, será otro tipo de riesgo y lo vas a poder enfrentar con éxito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos un poco en la exposición del webinar, y les comento de que precisamente la Universidad de Lima, a través de
educación ejecutiva, tenemos un curso que lo hemos diseñado precisamente para enfrentar estos temas y que, de modo tal que el negocio cuente con esta herramienta que son los procesos.